Hola papás, en el módulo 8 vamos a hablar el día de hoy sobre planificación familiar, métodos anticonceptivos y cómo mejorar su salud sexual y reproductiva. La planificación familiar es un derecho que tienen todas las personas de decidir cuántos hijos quiere tener, cuándo los quiere tener y el espaciamiento entre los mismos. Es importante recordar que la planificación familiar se puede iniciar en cualquier etapa o ciclo de su vida, independientemente de la edad de la usuaria y el número de hijos que tenga la pareja. La planificación familiar es muy importante porque nos permite prevenir los embarazos no deseados o no planeados. Es también espaciar el tiempo entre un embarazo y otro. Con esto estamos garantizando la salud del binomio madre-hijo y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la familia. Ahora vamos a hablar sobre los métodos de planificación familiar. Los métodos de planificación familiar los tenemos en dos grandes grupos. Uno, que son los métodos temporales, y los otros, los métodos definitivos. Dentro de los métodos temporales tenemos las pastillas, las inyecciones, los implantes subdérmicos que son a base de hormonas y que actúan inhibiendo o eliminando la ovulación. También tenemos los dispositivos intrauterinos, que es un método que se coloca dentro de la cavidad uterina y de larga duración, porque podemos tener un dispositivo hasta por 10 años. También hablamos de los métodos de barrera, que en este caso se refiere a los preservativos. Los preservativos son importantes su empleo porque es el único método que tenemos disponible para disminuir el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Y hoy, como estamos hablando con mamitas embarazadas, es importante recordarles que el uso de los preservativos durante el embarazo, ¿por qué se da? Porque la mayoría de los abortos, o un alto porcentaje de abortos, que son aquellos que suceden antes de la semana 20, o partos prematuros, que son aquellos que ocurren antes de la semana 37, se deben a infecciones genitales, que se podían evitar a través del uso frecuente de los preservativos. Recordemos que las infecciones del tracto urinario y vaginal de la mujer son las que nos llevan a la mayoría de estos partos prematuros o abortos. ¿Qué sucede? Cuando hay una infección, esa proliferación de bacterias llegan hasta la cavidad uterina o llegan alrededor de las membranas que protegen al bebé, y allí se produce una reacción inflamatoria y esto puede desencadenar en un trabajo de parto, o sea, las contracciones, que es el inicio del trabajo de parto, o nos pueden llevar a una ruptura uterina que hace que el parto sea inminente, con todos los riesgos que conlleva el tener un bebé prematuro y todos los gastos adicionales para la familia. El otro grupo son los métodos definitivos. Estos se utilizan para aquellas parejas que ya están totalmente seguras que no quieren tener más hijos, que no desean tener más hijos. Hay dos, tanto para el hombre como para la mujer. En el hombre es la vasectomía, que es una cirugía muy sencilla, es ambulatoria, de muy bajo riesgo, es con anestesia local y el mismo día le dan salida al usuario. Allí lo que hacen es un corte de los conductos deferentes para evitar el paso de los espermatozoides. Y para la mujer tenemos el Pomeroy, o corte o ligadura de trompas, como se menciona, que es una cirugía un poco más invasiva y donde se hace ligadura y corte de trompas de falopio. La efectividad de las cirugías en ningún momento es del 100%, porque hablamos que no hay ningún método de planificación familiar con un 100% de efectividad. Para la cirugía se considera una efectividad del 99.5%. La elección del método de planificación, preferiblemente elegirlo con la asesoría y la consejería de un profesional de la salud. Para eso tenemos que tener en cuenta algunas cosas como la edad de la mujer, la salud de esa paciente, si hay antecedentes patológicos, mirar si quieren o no quieren tener hijos para podernos enfocar por un método definitivo o un método temporal, y también la preferencia de la usuaria o de la pareja. Bueno, ahora vamos a hablar de la planificación posparto
o posevento obstétrico, que es aquella que se realiza después de un aborto, una cesárea o un parto. Es tan importante que está ya contemplado en la resolución 3280 que debemos asegurar una consulta de planificación familiar a toda mujer gestante. ¿Por qué? Porque esta resolución en Colombia nos dice que toda usuaria antes de su egreso hospitalario debe tener un método de planificación antes de ese egreso. Entonces, para llegar a la institución de salud debe llegar la usuaria ya informada, bien orientada y ya debe tener en cuenta qué método es el que se eligió, ¿sí? Por eso nosotros acá en la institución aseguramos a toda mujer gestante a partir de su segundo trimestre de embarazo su consulta de planificación familiar, donde estamos dando la asesoría, la consejería y le estamos informando de qué método de planificación familiar podemos utilizar después del parto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que sea un método de planificación familiar que no interfiera con la lactancia materna, porque recordemos que en los primeros 6 meses de vida vamos con lactancia materna exclusiva. Entonces no podemos utilizar inyección de mes porque puede interferir o disminuir la producción de la leche. No podemos utilizar todo tipo de pastillas porque esas hormonas se segregan a través de la lactancia materna. Entonces, a través de esa consulta, nosotros damos la orientación y les decimos qué métodos de planificación podemos utilizar. Hay desde pastillas, inyecciones, pero si inyecciones vamos a utilizar, tiene que ser la trimestral, el dispositivo intrauterino, los implantes subdérmicos que se pueden colocar el mismo día o al día siguiente del parto. Entonces es importante que conozcamos que tenemos derecho a tener una consulta durante el embarazo de planificación familiar para podernos orientar y saber qué método es el que vamos a utilizar después de nuestro parto o cesárea. Recuerda que planificar es cuidar tu futuro. Gracias por llegar a este punto. Los invitamos a diligenciar el cuestionario y el formulario de satisfacción. Al completar todo el curso, recuerda que en el hospital le estamos entregando el certificado. Con este certificado podrá tener acceso su familiar, ya sea su compañero o una persona representativa, para que la acompañe durante el proceso del parto. Has dado un paso muy importante para el cuidado de tu bebé. Felicitaciones por llegar hasta acá. Gracias.